Después de este video no volverás a respirar de la misma manera. Y es que si quieres bajar de peso, perder grasa y tener un abdomen más definido, déjame darte una noticia. La dieta no lo es todo. No, además hay otras cosas que puedes hacer para conseguirlo. Una de ellas es la respiración, así como lo oyes. Esa actividad que hacemos durante toda nuestra vida y que si la sabes aprovechar podrás obtener muchos beneficios, entre ellos perder grasa abdominal. Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño, soy nutrióloga, pero en este video no te hablaré de alimentos ni de dietas. Te quiero contar la importancia que tiene la respiración sobre nuestro metabolismo para que consigas perder grasa abdominal, ya sea porque físicamente no te gusta, pero sobre todo porque no es saludable tener un exceso de grasa visceral. Y no por la grasa en sí, sino porque las razones por las que acumulas esa grasa no son saludables. Pero para entender por qué la respiración es tan importante, debemos ir un poco más a fondo. Esa grasa visceral o abdominal la acumulamos principalmente por la acción de dos hormonas, la insulina y el cortisol. En condiciones normales, la insulina es una hormona que aumenta cuando se detecta azúcar en sangre, por ejemplo después de una comida, y su función es llevarse este azúcar de la sangre y pasarla a las células. Esto lo hace porque tener mucha azúcar en la sangre no es saludable y tampoco necesario, así que el exceso lo almacena en forma de grasa. Por otro lado, el cortisol es una hormona que se produce como respuesta a una situación de estrés. Nuestro cuerpo, como si viviéramos aún en las cavernas, piensa: hay estrés, eso quiere decir que debo salir corriendo o reaccionar en algún momento. Por ejemplo, porque me está viendo un león y a lo mejor me viene a atacar. Entonces, para poder reaccionar necesito energía rápida que la obtengo del azúcar en sangre. ¿Y cómo obtengo azúcar en sangre? Una forma es pedirle a mi persona que me dé dulces. Por eso, cuando hay estrés, aumentan los antojos. Y la segunda forma es aumentando los niveles de cortisol, que entre sus funciones está la de hacer que tengamos azúcar en sangre y por lo tanto ese combustible rápido. Parecería que son hormonas contrarias, pero cuando se tienen las dos elevadas, este azúcar se empieza a acumular principalmente en la zona abdominal, que es lo que llamamos grasa visceral. Entonces, como no queremos tener demasiada, debemos cuidar no tener picos de insulina, o sea, comiendo correctamente, y no tener exceso de cortisol, o sea, haciendo que se reduzca el estrés. Aquí es donde entra la estrella del video, la respiración. ¿Te has fijado que cuando estás estresado respiras muy rápido? Y ahora, ¿te has fijado cómo es la respiración de un bebé cuando está durmiendo? Calmada y profunda. Cuando respiras con calma, reduces tus niveles de estrés y por lo tanto de cortisol. También activas tu sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de hacer todo eso por lo que no te tienes que preocupar. Que funcione bien tu digestión, que tengas una mejor nutrición, que duermas bien y puedas descansar, que tengas menos ansiedad, que tu sistema reproductor funcione correctamente, que tengas una mejor salud en general, etc. Por otro lado, respirar ayuda a que entre oxígeno a la mitocondria, que es nuestra máquina de hacer energía, o sea, donde llegan los carbohidratos, grasas y proteínas que consumimos para convertirlas en ATP, o sea, nuestro combustible. Por eso, cuanto más oxígeno, más combustión habrá y por lo tanto se oxidará más grasa. Y si nos vamos a algo más físico y externo, cuando respiramos estamos ejercitando constantemente nuestros músculos de la zona abdominal. Si aprovechamos estos movimientos de manera consciente, puedes fortalecer tus músculos y por lo tanto acercarte a conseguir un abdomen plano. Por eso es que cuando haces ejercicio, los instructores muchas veces te piden que prestes atención a la respiración. Y entonces, ¿cómo debo respirar? Haré un video específico sobre técnicas de respiración, así que si no lo has hecho, suscríbete para no perdértelo. Pero mientras, te recomiendo que empieces con dedicar al menos 5 minutos al día para respirar profundo y con calma. Que sea una respiración natural, sin forzarla. Enfócate en que el aire vaya a tu zona abdominal y no a tu pecho. Regálate estos 5 minutitos para ti y ya verás cómo tu cuerpo te lo agradecerá. Por último, no te puedes ir de este video sin recordar que somos seres completos y que así como no hay un alimento o remedio mágico que solo con tomarlo nos haga tener un abdomen plano, tampoco podemos dejar toda la responsabilidad solo a la respiración. Otras de las cosas que debes tener en cuenta es la salud del sueño, por supuesto la actividad física y también cuidar la alimentación. Y por eso quiero ayudarte con mi reto para perder grasa que está por empezar. En el reto te compartiré menús, recetas, asesoría nutricional y también actividades prácticas para reducir el estrés y la ansiedad. Si quieres unirte, tienes el enlace en la descripción del video. Estoy segura que te va a gustar. Si te ha servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes. Yo mientras te comparto esta idea de menú semanal para tener un abdomen plano y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.